Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Ahora hablaré un poquito del coro. Bueno, es para mí un honor que me haya elegido Pedro para presentaros su primera, espero que no última, no va a ser la última, porque para un escritor novel la novela tiene enjundia. Entonces sé que no va a ser la última. Y nada, deciros un poquito cómo funcionan estas cosas en el instituto. Pedro escribe esta novela hace 10 años, La vida se la publican ahora, me pide a mí que se la presente aquí, yo accedo, se me ocurre, de verdad, se me ocurre simplemente preguntarle a Miguel Ángel si es tan amable de buscar una musiquilla que amenice este acto del siglo XII, trovadoresca, lógicamente y tal, sin más pretensiones ni querer darle trabajo, que siempre está liado. Pues no, me pregunta de qué va la trama, habla con Pedro y decide, ni corto ni perezoso, ponerle música a esta poesía que es del autor, aquí presente. No es una poesía antigua, no, la poesía la ha escrito Pedro. De hecho, toda la novela está escrita así, no vaya a creer que está en castellano no moderno. Despacito. Luego lía, pues como siempre, es un liante, lía a nuestra soprano, María Jesús, lía a Paco Manzanero y a una persona que está hoy ausente porque no ha podido venir, a Antonio Rodrigo, que también era de la camarilla y que no ha podido ser. Pero bueno, las cosas en este instituto son así, así es como Pedro también se le ocurre para apelar a este acto, hablar con arte gráfica, inmediatamente cartel. Aquí tenéis el cartel, se lo agradecemos a Fermín, que tampoco ha podido estar hoy aquí, está en la consejería, y evidentemente digo, oye, pues ya que han liado a tanta gente, yo voy a hablar con Isabel, que tiene una voz muy bonita, y ya lié a Isabel también. Acto seguido le dije, Margarita, tú tendrás fotos, ¿verdad? Margarita, en fin, que tenemos un claustro envidiable. Lío que nos propongamos montar, lío al que responde este profesorado y además la Asociación de Padres y Madres, que siempre está dispuesta y cuya presidenta también nos acompaña hoy. La presencia de los inspectores no tiene nada que ver conmigo. Dicho lo cual, ya os habéis dado cuenta de que la poesía era original, ¿vale? Era original, es decir, original de Pedro, lo cual creo que es un mérito, ni siquiera es filólogo, es que ni siquiera es filólogo. En fin, el texto lo ha presentado un poquito Isabel para que fuese de más fácil entendimiento y yo pues casi que me adentro en lo que a mí me ha gustado. Martín está aquí para vender libros, yo estoy para convenceros de que lo compréis. Algunos lo han hecho a ciegas, se han vendido 40 y tantos ejemplares, entonces creo que puede ir bien. Mirad, para mí, fundamental de esta novela ha sido en primer lugar pensar que era una novela histórica y se espera de Pedro, ¿verdad?, en la que el autor, está claro, narra los hechos históricos con la mayor veracidad, son absolutamente contrastados, y no es porque lo diga yo, que no es mi campo de estudio, sino porque asistí a la presentación que hizo Pedro. Lo voy a poner aquí. ¿Veis cómo Margarita? Entonces, en esta presentación, Emilio González, niña, no me hagas Un momentito, esto. para que vean la foto que yo te he dado. No, gracias. Emilio González Ferrín, profesor de la Universidad Hispalense, le presentó la novela en este acto cuya foto estáis viendo ahora, y él mismo, voy a leer porque va a ser más rápido. Dice que el profesor González calificó el trabajo de Pedro de honesto. Yo me lo creo si lo dice él, un especialista. No cabe duda que los acontecimientos políticos están muy documentados, y lo cual no es menos importante, ya lo leeréis, narrados de una forma didáctica y amena. Ahí sale su coletilla de profesor. Subrayo este hecho, ya que entre tantas y tan enrevesadas argucias políticas para conformar y anexionar los territorios de los que hablamos en esta novela,
el lector no alcanzaría a comprenderlo, entre tanto, y cito, veréis, una lista de Alfonsos, Urracas, Sanchos, Guillenes y Raimones, que pa' qué. Sí, no es tan claramente definido, y eso lo hace Pedro como un auténtico profesor. Luego, bueno, si el autor hubiese querido narrar una crónica del siglo XII, para mi gusto hubiese sido bastante más lógico elegir a don Ramón Berenguer. Esta es la reina y este es su marido, don Ramón. ¿Por qué? Pues porque Ramón llegó a ser príncipe de Aragón, conde de Cataluña y Provenza, bueno, y tenía una vida bastante más conocida y más documentada que la de la reina. Entonces el autor elige a Petronila. Yo creo que es muy acertado, no es nada inocente. Elige contar la historia de esta época a través de los ojos, de la mente, del corazón de una mujer. Y eso es muy significativo a lo largo de toda la novela. Esta reina, Peyronila en la novela, su nombre arcaico, Petronila, aporta una perspectiva totalmente diferente, como entenderéis, a la historia. En principio, después de hablar con Pedro, parece que lo que estaba era realmente atraído por la poesía trovadoresca. Y el hecho de que Marcabrú, trovador bastante célebre, apareciera en la vida de la reina condiciona, desde luego, supongo, la elección de esta mujer. Es de suponer también, claro, que el personaje presenta un interés humano, histórico y político. Como iréis descubriendo a lo largo de la novela, es una mujer realmente interesante. En nuestras escasísimas conversaciones acerca de la novela, entre parte de disciplina y riña al alumnado, me comenta Pedro que una de las cosas que más le impresiona de esta mujer es que convoca Cortes Generales en Huesca en 1162, un año después de la muerte de su marido. Este hecho, desde luego, la distingue de lo que fueron las regencias de otras reinas en Europa. Por mi parte, cuando ya me la he leído 2 veces, o sea que cuando me la leo la primera vez, pienso que a él le impactó eso. A mí me impacta más de esta mujer lo activa que fue su implicación política, la sabiduría y la templanza con la que actúa, y sobre todo la revolución que provoca tras la segunda vez que convoca a las Cortes Generales de Aragón, porque para mí fue chocante ver la presencia de pronto de procuradores en las Cortes, aparte de los estamentos eclesiásticos, lógicamente, y nobiliarios que estaban representados. También un hecho, hombre, os digo ahora con la crisis, una cosa que también me resultó bastante atractiva de esta mujer es la rebaja de impuestos que le aplica, por ejemplo, al comercio para revitalizar la actividad económica. Fue una mujer que tomó decisiones importantes. Políticamente comprometida con el Reino de Aragón y con el Condado de Cataluña, Petronila intenta constantemente intervenir en las decisiones primero de su marido y posteriormente de su hijo, el rey Alfonso. Si bien su marido no colma sus expectativas sexuales, ¿tu hijo no está? No. Vamos, quiero citar lo que dice el autor. Practica una monótona gimnasia sexual con rigidez castrense. Ahí empieza mal, ¿eh? Es que la muchacha, después de que ella trabaja mucho políticamente, le ha tocado este rey. Bueno, con el transcurso del tiempo, no obstante, se establece entre ellos una relación marital satisfactoria. De hecho, el autor cuenta así de forma bastante entrañable la vida real con la reina, el príncipe, los hijos, en vacaciones navideñas. Vamos, que al final termina queriéndolo porque total es lo único que tenía, ¿no? Y bien, pero bien. Lo que pasa que, claro, bueno, el rey luego presenta de todas formas un interés al final de su vida, claro, uno cuando ya está terminando se relatece un poco y le deja en herencia, cosa poco usual en la época, el condado de Besalú, lo cual hace de ella una mujer independiente
que puede valerse por sí misma, no dependiente totalmente de su hijo y tal. Es un acto romántico, bonito, ya le valía, ¿no? Después de que... Sí. Y, hombre, y une lo sentimental a lo económico, ¿no? Porque en Besalú fueron muy felices, ¿no? Con sus hijos. Luego, por otra parte, la reina dedica luego todas sus atenciones a la crianza de sus hijos. Solo deciros que tuvo 4 partos en 5 años. O sea, que tenía ella trabajo con el tema, ¿no? Pero, a pesar de ello, el rey le va dando el lugar que le corresponde como reina de Aragón en las múltiples reuniones políticas que tienen lugar, e incluso escucha bastante las opiniones de la reina, ¿no? Sin embargo, más trabajo le costará influir en su hijo don Alfonso, totalmente influenciado por su ayo, don Blasco Romeo, que es nombrado además Justicia de Aragón durante la regencia. Se muestra inflexible políticamente y la reina sufre mucho por cómo es su hijo, y de hecho, como toda mujer, se culpabiliza. Eso seguro que es mi culpa, pues sí, por haber nombrado un ayo, haberse descuidado, un ayo poco recomendable, aunque cuando lo nombró, claro, pasan años y años, y, en fin, era bastante joven. Y por otro lado también por haber descuidado su educación en este caso, ¿no? Pero se ve que a lo largo de toda su vida sí que influye incluso a pesar de Blasco Romeo, el ayo de su hijo, en las decisiones políticas que se toman. Pero además, para mí, Peyronila presenta a sí mismo unos rasgos humanos elevadísimos. Su contacto con todos los estamentos sociales conforman su carácter, que se distingue por ser bondadoso, generoso, justo. Mantiene contacto con mendigos. La aventura con Cisnando, no os la perdáis, es muy bonita, ¿eh? Y luego este mundo de Lampa, ¿no?, le hace cambiar un poco sus creencias acerca de cómo debe comportarse la nobleza. De hecho, por ejemplo, durante una sequía y una hambruna larga que hubo en Aragón, pues decide vender sus joyas, decide vender su ropa, con tal de ayudar a su pueblo, ¿no? Es consciente además, por eso, porque tiene contacto con todos los estamentos sociales, es consciente de los abusos políticos, económicos, humanos e incluso sexuales que tanto la Iglesia como la aristocracia infringen a sus inferiores. Hay otro capítulo genial, uno que va de El Conde, Don Ramón y las monjas. Oh, si luego queréis, os digo la página por si queréis saltar. Es muy bueno para ver un poquito todas esas injusticias que había. Se muestra implacable ante la injusticia, con su profundo sentido de la humanidad, y descubrimos una mujer atenta a los problemas de sus súbditos, incluidos moros y judíos, y resuelta a favorecerlos, a pesar de la oposición, por supuesto, de la nobleza, que ve en ella un peligro en esta mujer, sobre todo cuando prohíbe las violencias y los excesos a los siervos. Una locura, vamos, cuidado la mujer donde se metía, ¿no? Su mayor enemigo, Blasco Romeo, termina incluso por alabar su inteligencia y su sabiduría. Luego, en ese aspecto, como mujer, genial. Más cositas de la novela. Capa y espada. Esta es ella, qué triste, ¿eh? Es antes de conocer a uno, pero... Las batallitas. La verdad es que, lógicamente, para esta época tiene que tomar un lugar prominente la descripción de batallas y gestas. Era lo suyo, ¿no? En estos casos, el autor narra con viveza y aguda percepción todos los combates entre los hombres de la época. Pedro muestra un profundo conocimiento tanto de las armas usadas como de las técnicas militares, ya sea a través de la poesía trovadoresca, que nos narra muchos de estos hechos, o de descripciones directas. Nos sumerge en ese mundo medieval, bronco, despiadado, cruel. Las descripciones son llevadas a cabo con un lenguaje muy plástico que nos permiten visualizar estos horrores de la guerra. Pero paralelamente, Pedro también se detiene su formación en la arquitectura, que embellece toda la novela e ilustra los numerosos viajes de la reina. De esta manera, el lector es invitado a admirar monumentos de las ciudades de Castilla, de Aragón y de Cataluña,
Además, la novela divulga técnica arquitectónica de la época a través de la autora, de Peyronila, mujer que aprecia el arte, mujer que se implica en la reconstrucción de monumentos y de ciudades, pero además mujer mecena de numerosos artistas de la época. Increíble. Pedro también tiene un conocimiento de las costumbres de la época, de la gastronomía, de la vestimenta, de los bailes populares, de los instrumentos de música, de animales que yo ni había oído nombrar, de los paisajes donde transcurre la novela, pero vamos, lo mejor, de exorcismo y de magia. La magia espiritista, hoy hay un capítulo también ahí curioso. Además, lo del exorcismo con mucho humor, mucho humor. La descripción de todas estas escenas cotidianas a lo largo de toda la novela nos indican perfectamente cómo se vivía en el siglo XII. La religión, claro, el papel de la religión juega en la novela el que le corresponde verazmente en la época, ¿no? La reina fue criada, lógicamente, en la religión católica, imperante en la España del siglo XII, pero claro, ha estado en constante contacto con otras religiones, inevitable en la época. Sin embargo, ¿cómo lo narra el autor? Ese es el interés para mí. El interés que el autor nos va acercando, nos va haciendo descubriendo esas creencias a través de personajes a cual más entrañable y que nos recuestionan un poco esas ideas prefijadas que tenemos acerca de algunas de las creencias, ¿no? Conoceréis, por eso lo tenéis que leer, Mundo del Islam, almorávide, almohade, templario, mozárabe e incluso cátaros, porque cuidado, la historia de los cátaros no os la perdáis, ¿eh? Esa también tiene que ver, y las mujeres cátaras, las perfectas, hablamos de ellas en un recreo, ¿eh? Este artificio, es que no me puedo extender, me reñiría. Bueno, este artificio literario, en realidad, el conocimiento de todas estas creencias, ideología, cultura, a través de los personajes de la novela, es todavía más importante porque al final nos da la imagen de una reina absolutamente tolerante e integradora. Se ve como ella, al conocer a las personas bien, porque sí que tiene contacto con ellas, va matizando un poco todo esto, ¿no? Otro capítulo que me encanta, Guillén de Torroja, hay muchos Guillenes, os lo recuerdo, el apellido de Torroja, arzobispo, que por supuesto no quiere saber nada de Aristóteles ni de Platón. Sin embargo, en las conversaciones que tiene con Ibrahim, un mago que también vive en la corte de la reina, termina por darse por vencido y leer algo acerca de Platón y Aristóteles, pero eso sin pecar, no a través de los documentos islámicos heréticos, sino a través de la obra de católicos, y matiza ya sus opiniones. He dejado un poco para el final las características lingüísticas y literarias, porque ahí me siento yo más cómoda que comentando lo otro, no te vayas a creer. Bien, pero Peyronila tiene la suerte, en la corte de Toledo, a donde le toca vivir su infancia, es raptada por Alfonso. En realidad ella estaba ya prometida al conde de Barcelona. Pero mira tú, el rey de Castilla, muy listo, dice, ¿y si lo acaso con mi hijo? Y mientras que se lo piense, no, la rapta y se la lleva con ella. Y se cría en Toledo. Entonces, la corte sí que está acompañada por Leonor, su aya, y está acompañada por Marcabrú, ese juglar del que os hablaba antes, ese trovador del que os hablaba antes. Gracias a Leonor, ella conoce la lengua de su madre es Inés de Poitiers, que es del Languedoc, y entonces, claro, conoce la lengua occitana, le hablan de Aquitania, su aya le habla de Aquitania, y su aya también le habla de su abuelo, Guillermo IX, que fue un trovador muy importante. Y entonces ese es el contacto que tiene, además de estar con Marcabrú. Lógicamente, esto está más desarrollado en las cortes francesas, pero ya en Castilla va habiendo trovadores y juglares, y ella además desarrolla muchísimo el mundillo en la corte de Aragón y en la corte de Cataluña. Todo el hilo conductor un poco de la novela es la relación que tiene ella con muchísimos de los trovadores
que luego, oye, no por nada, no es que yo no me crea lo que diga Pedro, pero algún que otro nombre metido en Google existieron, No, yo porque como tu compañero dijo que lo de historia era verdad, pensé yo, y lo de la literatura también es verdad, existieron. Desde el punto de vista lingüístico, sabéis que en la época aquella el bilingüismo e incluso el trilingüismo era bastante normal en las Españas, ¿eh? Y claro, la novela gana bastante en originalidad, poniendo en boca de los personajes los discursos en la lengua que usaban. El lenguaje arcaico es que nos sumerge totalmente en ese ambiente medieval, y además la posible dificultad que pueda entrañar el entendimiento de los conceptos que ahí haya se diluye con el contexto, ¿eh? No hay ningún problema. Según el personaje con el que Petronila converse, usará una lengua u otra, e incluso, si fuera necesario, la lengua franca, el latín. Todo esto está reflejado a lo largo de toda la novela. Os voy a poner algún trovador, ¿no? Aquí varios documentos. Estos trovadores tan guapos. El autor opta por introducir poesía. Eso sí que tiene mérito, cuando la poesía hoy en día, ya sabéis, no está muy de moda. A lo mejor por eso no la publicaste antes. Pero esa poesía de verdad que aporta mucha belleza. El que quiera se la puede saltar, no pasa nada. Se va a enterar del final igualmente. Pero intentarlo, porque es realmente bella. Además, decide complicarse la vida, Pedro, alternando las diferentes lenguas en esa poesía, y además os encontraréis con poemas escritos en la época, en la lengua vernácula en la que fueron escritos, con citas latinas, pero vamos, lo que para mí ya es el no va más, es más difícil todavía, lo que ha compuesto él. Mira qué disciplina que componer una poesía, además en una lengua que no conoce, el occitano, o si la conoce, no sé. A mí me cabe ya la duda que es capaz de terminar esto en occitano, en el autor aquí. La verdad es que este artificio políglota se lleva a cabo con mucha sutileza y un refinamiento exquisito. Añade para mí un interés a la novela, pero sobre todo es que nos transporta a ese mundo en el que vivían hombres y mujeres en esa época, personas que se veían confrontadas con otras lenguas, con otras culturas, y hoy en día eso se nos antojaría absolutamente imposible. Si en el sistema educativo no somos capaces de meter una lengua cooficial y una extranjera, no encaja. Totalmente natural, y yo creo que así es como lo vivían ellos. Hablaros un poquito de la educación de Petronila, porque ella no es así porque nació guapa y mona, que tampoco era tan mona, según habéis visto, sino que es que la educaron bastante bien, sobre todo para ser una mujer. El rey Alfonso de Castilla, cuando se la lleva a Toledo, decide darle la educación que se merece una reina, pero además la pone bajo protección de su propia mujer, doña Berenguela, que ya estaba, y la verdad es que se crea un vínculo, fue casi una madre para ella, fue entrañable su relación con doña Berenguela, y doña Berenguela la trató como a una hija. Claro que estaba acostumbrada, es que tenía tantos bastardos de su propio marido en la corte, que uno más que menos, y la niña no era mala, era medio obediente. El ser discípula en aquella época de Domenico Condisalvo, que fue director de la Escuela de Traductores de Toledo, lógicamente es un acontecimiento definitorio en la vida de Petronila. La reina de Aragón no solo aprende latín, lógicamente, sino el trivium, pero es que además entra en contacto con lo que es la filosofía griega, y además la describe Pedro como una devoradora de libros. Y eso pues puede ser bueno, ¿no? Pero también relativiza las creencias en las que había sido educada, en ese catolicismo tan acérrimo. Bueno, pues todo eso también la hace en algún episodio superior a alguno de los varones con los que tiene que tratar. En algún momento se ve ese pequeño enfrentamiento de, pero tú no hablas latín, a un caballero importante. Me gusta el ambiente de multiculturalidad que se respira en la novela y que lógicamente imbuía toda la España del siglo XII.
Pero además cómo lo defiende ella, ¿no? Ella recibe un regalo muy especial cuando se marcha de Toledo por parte de su tutor, le regala una esclava, como el que regala una joyita, Zahira. Zahira es uno de los personajes más ricos de la novela. Zahira presenta para mí un interés increíble. ¿Quién es Zahira? Zahira es misteriosa, es interesante, es compleja, le toca vivir una vida complicada, es musulmana, es bella, es culta, y que no es la musulmana de a pie, ha sido criada y bien educada, y sobre todo es inteligente, encarna a una mujer con un espíritu libre, tan libre que prefiere ser prostituta a, por ejemplo, someterse otra vez a un hombre, ¿no? Y la acompañará toda la vida, desde que sale de Toledo hasta que se muere, está la presencia de esta mujer picarona, con algún que otro episodio también muy interesante. La relación de la reina con las mujeres de la época, para mí muy interesante desde el punto de vista feminista, fue interesantísima, pero Nila es una adelantada a su tiempo, está un poco claro, ¿no? Aun cuando es verdad que lo hemos hablado Pedro y yo, en esta época las mujeres no estaban tan mal como en el siglo XVI, por ejemplo, pero aún así la reina se muestra libre, se muestra poderosa, mucho más que las damas que frecuentan. Es cierto que hasta la muerte de su marido es una mujer sexualmente reprimida, de lo cual es consciente por su relación con las otras, que dan rienda suelta a sus deseos, y ella se entera. Por ejemplo, ella es prima de Leonor de Aquitania, cuidado Leonor, que apenas divorciada, ¿verdad?, de Luis de Francia, 3 días, tardó en casarse con otro. Y las aventurillas que tenía ella. Pero otro personaje importante en la novela, su prima, Ermesinda, que cuando se entera de que ella, en fin, sueña con un trovador, le dice, ay, nada, tú pa'lante. Eso sí, con discreción, que era lo que ella practicaba, la discreción, porque ella también tenía lo suyo. Y el amor cortés, entonces, ¿qué era? Bueno, pues en palabras de Pedro, dice, es un amor ilícito que precisamente por su carácter irreverente con respecto a las normas morales que había establecido la Iglesia y la sociedad, contaba con un matiz atractivo, estimulante, morboso. Voy a empezar por el principio. La poesía en las cortes deleitaba, ¿verdad? Este era Gundisalvo. Aquí tenéis imágenes de estos trovadores, estas señoras y tal, ¿no? Pues la poesía deleitaba a las mujeres narrándole amores platónicos con los que ellas soñaban. Pero bueno, también relaciones que terminaban en adulterio y que también se les antojaban, era lógico. A veces es más el que se convierte en ese objeto del deseo, de ensoñación, de erotismo, es el propio trovador. Muchas veces. Era interesante ser trovador en la época. Deseosa de conocer ya la muerte de su marido, antes del marido nada, no pasó nada. Por si os hacéis ilusiones, que va. Eso las otras sí. Deseosa de conocer pues el gozo carnal del que le hablan las otras damas de la corte y del que dan fe los trovadores, aparece Guillén de Berguedá, pendenciero. Frecuenta el mundo onírico de la reina, ¿vale?, hasta que ella se entrega. Tenía motivos para entregarse, pero es que además cae en las redes de un seductor nato, el peor de la corte. Claro que es seducida por él. Sin embargo, cuando su trovador la abandona por otra, no lo vaya a creer, la abandona por su futura suegra. Cuidado como es la novela, no, es que merece la pena, merece la pena. Bueno, pues cuando la abandona por otra, cae en una profunda depresión, lógicamente. Sin embargo, ¡ay, qué lista llega a ser! Recapacita y decide no enemistarse con su ex amante, que era un trovador rencoroso, agresivo y provocador. No quiere convertirse
en el tema de sus propias poesías. Y entonces, pues mira cómo que acaba bien con él, ¿verdad? En efecto, don Guillén de Berguedá usa la poesía como un instrumento político, que es la otra versión de la trova, ¿vale?, de las poesías de la época, no todo fue el amor cortés. Él lo utiliza concretamente para hundir a sus enemigos del campo de batalla, pero también como acusaciones públicas para ridiculizar a sus propios adversarios cornudos, porque para eso se dedicaba él, a ponerle los cuernos a la mitad de toda la corte. Pues tras este desengaño amoroso, por el cual además fue cruelmente castigada por Dios, no os lo perdáis, que eso también veréis cómo Dios la castiga, ¿eh? El autor pone en boca de la reina un auténtico alegato feminista contra la Iglesia y la sociedad. Pero Nila se revela contra las injustas normas que por un lado no le permiten volver a casarse porque comprometería la herencia de los hijos que ya tiene, pero tampoco le permite tener relaciones con otros hombres, a pesar de que estamos hablando de una reina con 34 años. 34 años. Y se revela contra esta regla, ¿eh? Y me encanta, el autor dice que en el ocaso de su vida, 36 años. Yo senil. Bueno, el ocaso de la vida de estas mujeres, no que vivían menos, digo yo que has querido decir eso. Hombre, pero en el ocaso de su vida, a los 36 años, que me sonó de mal. Conoce el verdadero amor, ya vamos por el tercero, conoce el verdadero amor, gracias a un humilde leñador de 18 años. No tenía importancia, vamos, lo dejo caer para que veáis lo que aprende esta mujer, ¿eh? Claro, el libro tiene 300 y pico de páginas, que aprende, la mujer aprende. El leñador, que no digo cómo estaba, leedlo, ella decide llevárselo a su corte y convertirlo en trovador. Don Raimón Vidal. Tras la indiferencia de las relaciones sexuales con su marido, Ramón de Berenguela, y del enorme desengaño de su aventura ilícita con Ramón Verdegas, se lía con otro Ramón. Es que os lo digo, lo de la novela, anotaros al lado una chuletita con los personajes. Bueno, pues ahí nos muestra el autor a un amor más sensual, un amor dominante, un amor secreto. Lógicamente todo esto se mantiene, ¿eh? Bueno, en un momento dado sospecha ella que puede, pero no, lo mantiene con bastante discreción, ¿no? La reina se entrega a un hombre servil, es que encima no era ni condecillo, nada, un leñador, cosa que estaba castigado con la muerte. Para las mujeres, digo, los hombres se podían liar con quien quisieran, ¿no? Pero para las mujeres estaba castigado con la muerte, ¿no? Y sin embargo lo hace ya en el ocaso de su vida. La reina entonces se entrega a este hombre ya con la madurez de sus 36 años, que ya sabe, y aprende a dominar, aprende a no ser otra vez vulnerable. Vive la mayor felicidad de su vida en Besalú con este trovador, que la verdad es que no llegó el pobre a ser brillante, pero bueno, la distrajo y él la amó de verdad. Ella no sé, queda ahí una duda, queda una pequeña duda. Bueno, para no estropear el final de la novela no digo cómo termina, lo mismo sigue viva. Lo voy a estropear, se muere, ¿eh? En fin, yo espero que os haya abierto un poquito el apetito para leer esta novela. A Pedro le deseo mucha suerte en esta nueva faceta de su vida, esta andadura. ¿Lo veis que Forbes? ¿Lo habéis leído? Lo digo por la última fila. Y nada, a todos vosotros gracias por haberme escuchado y os dejo con el autor.